Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí en esta bonita mañana de jueves y vamos a seguir con el estudio de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos y quiero decirles que tenemos que echarle todas las ganas en este tiempo porque los tiempos se están poniendo muy difíciles, se están poniendo cada día más desalentadores, pero muchos no hacen caso, ¿eh? Muchos piensan que la vida va a seguir igual, que todo va a ser normal, que todo va a volver a la normalidad y no es así, amigos. Las cosas van a venir cada día de mal en peor y la situación que estamos viviendo ahorita con la economía, con todos los problemas que se vienen, queremos alentarlos a que busquen a Jesús, que conozcan a Jesús primeramente, porque sin conocer a Jesús, sin sus planes y sus propósitos en tu vida, tú no puedes hacer nada. Como dice Juan, separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Entonces tú no puedes hacer nada si no estás apegado a Cristo. No se trata de una religión, no se trata de que tú sepas algo, porque muchos saben muchas cosas, mucha gente sabe de Jesús, sabe de la Biblia, sabe historias, sabe muchas cosas, pero en realidad muchas personas que saben no creen cuando uno les habla de las cosas maravillosas, de los eventos proféticos, no creen. Entonces, muchos dicen que, no, pues se está tardando el Señor. No, pues, ¿cuándo será su venida? ¿Cuándo regresará? El Señor va a venir de repente, amigos, va a venir súbitamente y nosotros vamos a seguir trabajando en enseñar. Dios quiere que seas discípulo de Jesús, no que seas solamente oyente. Muchas personas oyen, pero no son hacedoras de la palabra. No creen en Jesús, solamente oyen de Jesús, solamente son oyentes, oidores. No sirven al Señor, no dan servicio a Dios. De alguna manera tú puedes servir a Dios. Hay muchas formas que la Biblia lo dice. A veces parecemos que no hacemos nada, pero debemos de decir siempre, como dice ahí en Lucas, dice mi esposa, que somos siervos inútiles, que a veces no hacemos ni lo que debemos hacer de parte de Dios, de lo que Dios nos ha encomendado. Pero nosotros tenemos esto, queremos hacer discípulos por medio de videos, por medio de enseñanzas, que la gente busque al Señor mientras éste puede ser hallado, que tú vengas al Señor y dejes de pecar, que te arrepientas de tus pecados. Estaba viendo un video de unos hermanos que predican y se encontraron con una muchacha y esta muchacha, pues como todos se defienden, ella dijo, Cristo ya murió por nosotros, Cristo ya murió por mí, sí, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, Cristo ya, a eso vino, a salvarnos, Él ya nos salvó, entonces puedes vivir tu vida como tú quieras, puedes vivir pecando. Cuando Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dijo, no, pues no están, Señor, ni yo te juzgo, levántate y no peques más. El mandamiento de Dios es no peques más, es un mandamiento no solo para la mujer adúltera que ahí estaba con los hombres cuando le iban a apedrear, sino que es para todos. El mensaje es personal, es un espejo la Biblia que nos hace ver muchas cosas. Y Jesús hace un llamado. Vamos a volver como en los estudios de Mateo que terminamos. Ahora vamos a ver cómo Jesús hace un llamado. Primero Dios te llama y luego te limpia. Luego te muestra tu pecado, te muestra las cosas que debes de cambiar. Porque tú debes de cambiar. Tú personalmente, nadie te puede cambiar. Aún Jesús cuando habla su palabra, si tú permites que Jesús transforme tu vida, Él la va a transformar. Pero si tú no te permites que Dios te cambie tu vida, que te transforme, pues no lo va a hacer. Hay mucha gente que piensa que, sí, yo ya me entrego a Dios y Dios hace conmigo lo que quiera. No,
Dios te da a ti una posición para que tú des fruto. Eres el que debe de dar los frutos. Tú debes de dar fruto digno de arrepentimiento. Tú debes de dar frutos de confianza a Dios. Que tú confíes en Dios y que su palabra la vas a obedecer. Porque ¿de qué sirve saber, por ejemplo, Gálatas 5:22? Ah, mira, los dones del Espíritu, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, que viene el fruto del Espíritu y que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, ya viene Dios a tu vida y Dios va a crear esos frutos. Esos frutos los tienes que dar tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto a un río. Ese río es el río de Dios, es el Espíritu de Dios. Y tú debes de dar fruto como buen árbol. Debes de dar ese buen fruto, porque si tú no das frutos, vas a ser cortado, como leíamos en, en, en la predicación de Juan el Bautista. He aquí ya está el hacha puesta a los árboles. Todo árbol que no es del Señor va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, tú tienes que atender al llamado del Señor. Y en esta mañana queremos, después de entrar a este tiempo, queremos hacer una pequeña oración y decirte que todos tenemos que buscar al Señor. Los que quieran. También Dios no obliga a nadie, es una decisión que debes de tomar. Y Dios te va a hacer hoy, si tú ves este video, un llamado a seguir a Jesús. Porque Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el mensajero. Jesús es el que vino a traer el mensaje del Señor, como lo dijimos. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuándo se acercó el reino de Dios? Cuando Dios estableció su reino a través de Jesús. Cuando Jesús de la edad de 30 años empezó a predicar el evangelio y estableció con su mensaje el reino de Dios. Por el momento la gracia de Dios va a durar 2 días, 2000 años, y después vendrá a reinar el Señor por 1000 años. Y queremos que entiendan bien esto, no nada más es hablar, tienes que aprender a ser un ciudadano de Dios. Nosotros aquí en la tierra, Dios nos ha constituido como embajadores del Evangelio. Por eso la gran comisión a todo aquel que cree en Jesús, tiene la obligación de compartir el Evangelio a sus semejantes, ya sea en su casa, tiene la obligación de orar, tiene la obligación de bendecir a otros, de ser ejemplos, de ser testigos, porque si no es un cristiano de esta manera, de nada sirve ir a la iglesia. Ir a la iglesia para oír las historias de Dios, las cosas bonitas, el mensaje, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y regresar a tu casa y seguir viviendo tu vida como aquel hombre que habla de Dios, pone mensajes de Dios ahí en el Face, le gusta hablar de Dios, pero una cosa sí les digo, amigos, pero cuando tú te metes en su intimidad, cuando te metes en su Face, porque tú tienes ese poder, porque ahí está, te puedes meter qué es lo que publica aquella persona. Tú puedes ver toda su vida. A la gente le gusta ya, no le gusta la privacidad. A la gente le gusta que la vean, a la gente le gusta que digan, mira mis trapitos, aquí están, míralos. Mira mis pecados, mira cómo soy, hasta hablan feo. Y tú te metes ahí, ves todo eso y tú ves, entonces mucha gente dice, ay, este hombre es bien borracho, es bien parrandero, es bien mentiroso, es bien majadero, y tú lo borras y lo clausuras. Está bien, pero saben una cosa, hay que dejarlos. Si tú predicas el evangelio, déjalos. Si te dicen cosas, mira, ten el corazón de mantequilla, que se te resbale todas las ofensas. El Señor va a traer juicio. De Él es la venganza. Nosotros tenemos nada más la obligación, como cristianos verdaderos,
de la gran comisión. A nosotros el Señor nos encargó su evangelio. Dios nos ha llamado y a muchos de ustedes los va a llamar. Y si tú no atiendes el llamado, es como el canto de un hermano que dice que, que se hace el sordo como, Dios no me ha llamado, todavía todavía no es el momento. No, como dice la escritura, dice, el tiempo es hoy, hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de buscar al Señor, porque nuestra vida puede acabar en un instante. Un paro cardíaco, gente que tiene 73 años y las personas piensan que, pues, no, yo creo que si me pongo la vacuna voy a vivir otro poquito más. No, no. Dios tiene tu vida la tiene en sus manos. Y cuando dice Dios, hasta aquí llegaste. Pero Dios te va a dar la oportunidad de oír su palabra, te va a dar la oportunidad de arrepentirte y te va a dar la oportunidad de que tú decidas. Y Dios va a hacer un llamado. Por eso este mensaje es un mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús. Porque cuando vino Jesús, cuando nació Jesús, pues nació y él fue un niño y creció como todos. Pero a la edad de 30 años empezó su ministerio. Empezó a hacer él su labor de que el reino de Dios tenía que establecerse y se estableció por medio del Evangelio. Y este es el gobierno de Dios. Un gobierno que no será jamás destruido. Por el momento, Dios tiene que destruir el pecado, Dios tiene que transformar vidas para entrar al milenio, al descanso de Dios. Dios va a regresar en su segunda venida, pero antes de su segunda venida va a ser el arrebatamiento. Y muchos lo están negando, muchos están enseñando que el arrebatamiento es un cuento. Pero déjelo así. Supongamos que no suceda el arrebatamiento. Que no suceda. La iglesia va a pasar entonces una feroz encarnizada persecución. Y nuestros hijos, si no los preparamos, van a morir en la guillotina. Ahí dice la Biblia. Pero tenemos la esperanza bendita del regreso de Jesús, de su promesa que vendrá y resucitará primero a los muertos en Cristo. A los que no están en Cristo no los va a resucitar. A los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, amigos. Escuche bien, dice ahí la Biblia, los que hayamos quedado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de dolores de parto, van a suceder cosas, tal vez veamos en estos 3 años siguientes el aumento de huracanes, un gran terremoto, veamos cosas terribles. A ver, vamos a ver aquí. Bendiciones, amigo di Luis Fernando Carrillo, Dios te bendiga. Mandamos un saludo y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y que su familia esté siempre avivada por el fuego del Espíritu de Dios, porque Dios está en nosotros. Y de acá de nosotros tiene que salir ese fuego para buscar al Señor. Entonces, miren, vamos a empezar con una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bonita mañana. Gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros, porque has sido bueno con la humanidad al enviar a tu Hijo Jesús y al enviar, Señor, al acercarse tu reino, Señor, por medio del mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús que nos llama para ser discípulos, Señor, de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y te pedimos que tomes este tiempo, Señor, y que abras los corazones, que atraviese tu espada, Señor, como de la palabra en los corazones de las personas para que vengan a tus pies. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, úsanos, Señor, y si te servimos de algo, Señor, aquí estamos. Henos aquí. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por todo. Bendecimos a tu pueblo y te pedimos por obreros, Señor, para que sean enviados al campo, Señor, porque ya la mies está madura, ya es tiempo de cegar. Y Señor, también te pedimos por pescadores de hombres, Señor, por pescadores para salvar a aquellas almas que se están perdiendo,
porque el mundo camina sin control y con desesperación, Señor. Y caminan, Señor, como ovejas sin pastor. Señor, ayúdanos a dar tu mensaje. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos, por favor. Amén. Bueno, entonces empezamos con la lectura. Estamos ya en Marcos 1 y Jesús llama a 4 pescadores primeramente. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. O sea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano. Fíjense lo que dice aquí, cuando él iba caminando, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también con ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué hicieron estas personas? Siguieron a Jesús. Dejaron las redes sociales, amigo. No perdieron el tiempo de estar, estaban ahí en su chat, estaban ahí chateando, viendo Facebook, con los chismes y puros videos tontos, y Jesús los llama. Inmediatamente dejaron ellos las redes. Y estamos leyendo esta parte porque hay algo muy importante. Vamos a ver por qué le siguieron. Entonces, vamos a leer Mateo 4:18. Nos regresamos a Mateo 4:18, que habla exactamente de lo mismo. Las palabras tal vez cambien y nos den datos muy importantes. Entonces, bueno, aquí dice Mateo 4 del 18 al 22. 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué dejaron? Sus posesiones. Dejaron a su familia, a sus padres. Entonces siguieron a Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, nosotros estamos viendo aquí esta situación, amigos, que cuando Juan el Bautista estaba hablando con Jesús, cuando él estaba proclamando que él era el Cordero de Dios, aconteció que Dios llamó a los primeros discípulos. Entonces, como vemos que estos eran los primeros discípulos, sucedió que cuando Jesús fue bautizado, al siguiente día, sucedió esto. Y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, y mirando a Jesús, estaban mirando a Jesús, ahí estaba el Cordero de Dios, porque lo anunciaron un día antes y ahí estaba. Entonces, que andaba por allí, dijo Juan otra vez, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos, y al ver a Jesús le siguieron. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved, vengan a ver. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque
Era como la hora 10:00 y era muy tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan. Fíjense aquí, dice Andrés, hermano de Simón Pedro. Era hermano de Simón, hijo de Jonás. Todavía no era Pedro. Aquí dice Pedro, pero era Simón nada más. Era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista. Se está refiriéndose a Andrés. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. O sea, ya encontró él a Simón. A Simón, hijo de Jonás. Entonces, mirándoles Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Es piedrecita, es piedrita. Entonces, porque Dios tenía que moldear esa piedra de hombre que como todos a veces somos como piedras que Dios tiene que moldear. Somos como barro en las manos del Señor y el Señor nos tiene que moldear aunque nos duela. Si el Señor nos dice: está mal tu actitud, tú tienes que mejorar tus actitudes. Si te dice el Señor: endereza tu camino, debes enderezar tu camino. Tienes que mejorar tus obras. No tienes que andar en las obras de la gente. No tienes que ser como los demás. Entonces, tenemos que aprender. Lucas 5 del 1 al 11. Vamos a ver qué dice Lucas 5. Lucas 5, aquí lo tenemos. 5. Aquí habla de la pesca milagrosa. Aconteció que cuando Jesús estaba junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, porque él había sanado a muchos. Entonces, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Desde dónde enseñaba Jesús? Desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Perdón. A veces cuando les enseño la palabra veo situaciones donde dan ganas de llorar. Como el Señor quiere salvar a tanta gente. El reino de los cielos es como una red y la gente no quiere ser salva. Bueno, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan tuvieron temor del Señor. Y saben una cosa, hay mucha gente hoy en día que no tiene temor de Dios. Y tiene que pensar la gente de que el temor es algo que debe de apreciarse, porque hoy en día vemos el desprecio del evangelio. Entonces,
tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos habla y nos dice que debemos de ser. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el Señor nos dice a todos, no teman, no teman, no tengan miedo a predicar el Evangelio. Vayan a la plaza, léanle nada más la Biblia a la gente. Hola, buenas tardes, aquí estamos sirviendo al Señor y queremos leerle una parte de la Biblia. Mira, le queremos leer el capítulo 1 de Juan. Y usted nada más léale, bendiga a la gente y dígale a la gente quién es Jesús y qué hizo Jesús y que Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos y que debemos de dejar todo, de dejar nuestro pecado para seguir a Jesús, porque no es como la muchacha que les decía que ella muy inteligente dijo, Jesús murió por nosotros, Él pagó el precio. Sí, pero él lo hizo por todo el mundo, pero ¿qué debes de hacer tú? Obedecer a Jesús, porque sin obediencia no hay nada, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Y de qué sirve que te arrepientas y sepas que Jesús murió en la cruz por ti y te perdonó y sigas viviendo tu vida igual de pecado? O sea, no hay nada, no hay cambios. Entonces, el Señor les dice, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Esto es increíble, amigos, porque las historias de Dios son para que nosotros comprendamos que Jesús nos hace un llamado. Primero Dios nos llama y luego nos limpia. Y después nos ordena a Dios. Dios ordena nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a obedecerle, empezamos a hacer las cosas que Dios pide que hagamos, que tengamos misericordia de otros, que oremos, que leamos la Biblia, que, por ejemplo, yo puedo oír muchos predicadores y he oído muchos, pero Dios me dijo, léeles la Biblia nada más y así hagamos comentarios. Entonces Dios pone en mi corazón a hablar de muchas cosas. Tal vez a veces doy noticias porque estamos en este mundo lleno de noticias terribles donde está la pandemia, está la guerra, vienen terremotos, o sea, van a suceder un sinfín de cosas. Y no debemos temer, no debemos de ser así como dice mucha gente. Ay, tú eres bien alarmista, tú eres bien pesimista, ay, Dios tiene el control, sí, Dios tiene el control, pero nosotros debemos de conocer los tiempos de Dios, debemos ver que el tiempo se está terminando y se están echando a perder las cosechas, la mies está madura y es tiempo de sembrar la semilla y otros se van a encargar de recoger la semilla y tenemos que compartir unos por aquí, otros por allá. Usemos las redes sociales, usemos todos los medios que tengamos porque un día ya no va a haber redes sociales, amigo. Un día va a desaparecer el Facebook, va a desaparecer el YouTube y van a tener el control, el nuevo imperio global que se va a hacer, que es el reino del anticristo, el nuevo orden mundial, y ya no va a haber modo de predicar, amigos. Entonces, si tienes la oportunidad antes de que venga Jesucristo por nosotros en el arrebatamiento, hazlo. Léele la Biblia a tu familia, empieza por tu familia, empieza por tu esposa, porque tenemos que educar nosotros los hombres a nuestras esposas, a amarlas y ellas nos tienen que respetar y tienen que someterse. Y esto no les gusta a las mujeres, se los digo. La esposa a veces quiere ser más que el hombre y no se puede. Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque la mujer fue la que fue engañada en el huerto del Edén y nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice. Entonces tenemos que hacer cosas que el Señor hizo, pero que no suceden porque cuando hemos visto que resucite un muerto, yo no he visto ni he sabido que resucite un muerto, porque nos hace falta esa entrega, nos hace falta poder, nos hace falta oración, nos hace falta ayuno,
Lo enseñé en todo el libro de Mateo, en todas las enseñanzas lo enseñé. Dice, ¿por qué no tenemos poder? ¿Por qué no tenemos ese poder de Dios para hacer las cosas? Es que Dios le da los dones según su espíritu como Él quiere. Sí, pero nosotros debemos de anhelar los dones, debemos de anhelar, Señor, quisiera ser usado por ti, quisiera que la gente sanara, Señor, pon en mí tu deseo. Ora a Dios, háblale al Señor y dile, Señor, aquí estoy para hacer lo que a ti te agrada. Y miren, y aquí empieza que cuando Jesús entró con sus discípulos en Capernaum y en los días del Shabbat, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El día de reposo es el sábado, el llamado Shabbat, dice, y se admiraban de su doctrina, de lo que enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ¿por qué? ¿Cómo enseñaba Jesús? Como un hombre que tiene autoridad sobre todos, porque Dios envió a su Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y muchos no lo quieren entender así. Muchos no quieren aprender. Y fíjense, en Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, todos se maravillaban de su doctrina. Hoy en día la gente no se maravilla de la doctrina de Jesús. Toda la gente ya lo sabe todo, sabe poquitas cosas y cree que ya lo sabe todo, pero su vida es un desastre. Entonces aquí se admiraban de su doctrina. Y hoy en día la gente no se admira. Van a la iglesia, no, bien aburridos, salen y siguen viviendo igual. Bueno, lo digo porque se ve. Entonces, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y se le dice, y no como los escribas, los que eran de la ley. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Fíjense, tenía un espíritu inmundo. ¿Quiénes son los espíritus inmundos? Los demonios, los ángeles caídos, esos ángeles que perdieron su cuerpo, su morada, porque así enseña la Biblia. No es de que, oye, se le metió el alma de otra persona muerta, no, eso no existe. Entonces este hombre estaba con un espíritu inmundo, fíjese, un hombre con un espíritu inmundo. El hombre tiene su propio espíritu y él estaba poseído por un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Y por qué gritó de esta manera? Cuando miró a Jesús, que dijo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua? El Hijo de Dios es Yeshua, y en español es Jesús. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. O sea, el espíritu del mundo le dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, porque no quería salirse de ese cuerpo, es como una habitación para él, porque necesita, somos como una casa, la casa de nuestro espíritu. O sea, Dios hizo de nosotros como casa para que habitase el espíritu de Dios, el espíritu en nosotros. Dios envió a su espíritu de su promesa, dice, el Padre enviará a su espíritu y su espíritu estará en nosotros. Ese es el misterio de Dios. Cristo en nosotros, el mismo espíritu de Dios en nosotros. Entonces el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Cómo clamaría? Aquí no dice, pero imagínense que estuviera gritando, ¡no! Y todos se asombraron, o sea, todos estaban asombrados, asustados, admirados.
atónitos, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? O sea, eso nunca había sucedido, amigos, hasta que vino Jesús. ¿Qué, qué, qué nueva doctrina es esta? Dicen, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Quién es Jesús? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Y esto lo vamos a ver también en Lucas 4, para que vean paralelamente. Estamos estudiando así los versículos para que vean ustedes lo que dicen los escritores de los evangelios. Vamos a leer Lucas 4, 31 a 37. Miren lo que dice. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Fíjense, en esta manera lo que va a suceder. Estaba un hombre normal, como cuando usted va a la iglesia, así, normal, pero ahí está un hombre inmundo, así puede haber uno. Y como nosotros no tenemos ahorita poder, discernimiento, todos esos dones que Dios dice que nosotros debemos de anhelar, pues no sucede nada, ahí están. Hay gente endemoniada, pero miren bien lo que dice. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, yo aquí me pregunto, ¿déjanos? O sea, habla pluralmente, o sea, déjanos que, o sea, déjame a mí y al hombre que he poseído, o sea, déjanos. ¿Has venido a destruirnos? O sea, estaba hablando por otros demonios que estaban endemoniando, o sea, inmundos que estaban en otras personas. Déjanos, dice pareciendo que es un líder. Dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, dice, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y una cosa sí, a veces pienso, esos hombres que dicen que son exorcistas, y miren, a veces es un juego de Satanás. Las maquinaciones de Satanás son engañar a la gente. Y hacen ahí todo un teatro, todo un show, manifestaciones demoníacas, y parece que ya se salió el demonio, pero la gente ni se ha arrepentido, ni nada, no ha pasado nada en su vida. No ha decidido seguir a Cristo, y nosotros debemos de decirle a la gente que debe de tomar una decisión. Nosotros no podemos obligar a las personas a tomar una decisión. Las personas deben decidir por su propia voluntad seguir a Cristo o no. Si tú decides seguir a Cristo, síguele. Si tu esposa no quiere seguirlo, pues tú no la obligues, sino sé ejemplo y háblale siempre de la Biblia, ponle la muestra. No te enojes. A veces sucede en muchas familias que hay muchos problemas en las familias porque es bien fácil. La gente puede decir a las personas, oh, ¿y eso qué es cristiano? No, ¿y eso es lo que te enseñan ahí en la iglesia? Como si los cristianos no tuvieran errores también, como si los cristianos no tuvieran defectos. Que debe de pulir el Señor, así como el barro es moldeado por el alfarero, donde la piedra tiene que ser tallada para darle forma. Entonces, piensa la gente eso. Cuando la gente piensa que dice, oído decir que dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y ¿sabe una cosa? Sí, la iglesia está llena de hipócritas. Esos hipócritas que se arrepintieron.
Y hay muchos que no se arrepintieron, o sea, no se arrepienten y ahí van y son hipócritas ante Dios y son la cizaña. Pero nosotros debemos de tener un corazón como el de Dios, buscar a Dios, ser amables con todos, con los buenos y con los malos. Dios va a regresar por su iglesia y quiere que nosotros estemos vestidos de lino limpio, resplandeciente, que nosotros tengamos ese vestido que son las acciones santas del Señor, o sea, la obediencia que Dios preparó, las acciones que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o sea, las cosas en las cuales nosotros debemos andar aquí escritas en la Biblia. Nosotros no debemos de andar en los pensamientos del mundo. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hágase amigo del mundo usted y usted es enemigo de Dios. No podemos estar divididos entre dos pensamientos. Debemos de ser personas, una vez oí que decía un predicador, debemos de ser personas de calidad. Pero ¿saben una cosa? No, debemos de ser discípulos de Jesús, debemos de ser personas del Evangelio de Cristo, personas que somos embajadores de Cristo, servidores de Cristo, que nos humillamos ante la poderosa mano de Dios y saben, afuera en el mundo hay excelentes personas, hay gente que tiene capacidades hasta increíbles, o sea, gente maravillosa, así lo digo yo, gente inteligentísima, que se aprende muchas cosas, que es inteligente en su trabajo, en todas las cosas, pero cuando viene la Biblia, no es inteligente. La verdad, hay personas que tienen títulos, que son ingenieros, abogados, licenciados, y ellos no entienden las cosas de Dios. Viven en corrupción y no entienden que lo que hacen está mal. Y así es, amigos, mucha gente no va a entender. Y va a pensar que está bien en su manera de caminar. Ah, yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Mientras, como les hablaba yo, aquí la gente no tiene temor de Dios. La gente desprecia el Evangelio, lo menosprecia. Y, ay, hasta me dolió mi corazón. No debe de ser así, amigos. Si un día una persona desprecia a Jesús, cuando esté en el gran juicio de Dios, y va a ser bien triste. No hay palabras para describir de tantos millones y millones y billones de seres humanos que van a ser lanzados al lago de fuego. Eso va a ser muy triste. El Evangelio es muy hermoso, amigos. Entonces aquí nos quedamos en este capítulo donde leímos Marcos 1, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21, con la historia de Jesús. Llama a 4 pescadores primero, pero Jesús llama hoy en día a mucha gente por medio de su mensaje. Dios te está llamando, ven, deja todo, deja las redes sociales, ven y sigue al Señor. Y hablamos de cómo Jesús sacó de un hombre un espíritu inmundo, y nosotros debemos de anhelar tener el poder de Dios para hacer lo que Dios dice que hagamos. Y miren, al final del libro de Marcos, ahí lo dice bien clarito: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está lo que hizo Jesús. Y hablarán nuevas lenguas. Eso pues también hablaremos. Tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué nos falta, amigos, hermanos, para hacer esto? Nos falta fe. Nos falta solamente poner por obra la gran comisión que nos dejó el Señor. Usted inténtelo. Ore por la gente.
haga cosas que usted no se imagina. Usted obedezca a Jesús, haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, mi hija tiene unos dolores en los pies, no sé si sea cuestión del COVID, o sea, secuelas del COVID. Y entonces nosotros estuvimos pensando, sí, mira, yo prediqué acerca de esto, porque no oramos, no leemos la Biblia, no ayunamos, o sea, no tenemos poder. Entonces nosotros decimos sí. Y luego todavía no nos atrevemos a hacer lo que Dios dice que hagamos, o sea, que pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, o sea, dudamos que Jesús pueda sanar a alguna persona. Si yo estoy enfermo, pues si Dios no me sana, pues me debe de bastar su gracia. Bástate en mi gracia, le dijo Dios a, a Pablo. Bástate en mi gracia y nos bastamos en tu gracia. Pero si vamos a poder hacerlo, Pablo sanó a gente, es más, hasta resucitó a uno. Entonces nosotros tenemos que ir y imponer sus manos. Y fuimos con mi hija y le decimos, Señor, te pedimos por favor que sanes a mi hija. O sea, nosotros no tenemos el poder, pero tú sí, Señor. Ten misericordia de mi hija, sana a mi hija, bendícela y sánanos a todos los que estamos enfermos, porque hay muchos enfermos en la iglesia. Hay muchos que tienen secuelas del COVID, hay muchos que tienen traumas, hay muchos que tienen enfermedades crónicas, que tienen cálculos renales, que tienen cosas. Hay mucha gente que dice que se sana. Dios hace milagros, pero nosotros los vemos así como, ay, oraron por esa persona y tenía piedras y ya no tiene piedras. O sea, si tú no lo intentas, puede suceder que Dios hace milagros sin que tú ores. Hay gente que expulsa las piedras de los riñones y sin que oren por ella. Entonces, tú puedes hacer algo por los demás y Dios te dice que lo hagas para que demuestres tu amor hacia los demás. Con lo que tú has recibido, que recibiste de gracia, tú lo des de gracia. ¿Sabes qué? Yo no sé si tengo el poder, pero yo en el nombre de Jesús voy a orar por los enfermos y estos van a sanar y todo está en la voluntad de Dios. Y ellos van a sanar también de acuerdo al tiempo de Dios, porque si Dios tiene en sí bendecirlos, ellos pueden sanar tal vez dentro de 3 meses. Tú oras y pueden sanar hasta dentro de 1 año y tú los vas a ver cómo estás. Oye, estoy re bien, hasta chapeteadito estoy. Y vas a decir, caray, y quizás tú no te des cuenta, pero quizás Dios te usó y esa persona fue sanada, pero su sanación fue gradual. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes orar por alguien y esta persona puede ser sanada de dolencias, de cáncer, de diabetes. O sea, todo está en la voluntad de Dios. Dios tiene el control, pero tú sé un instrumento de Dios. Déjate, no manipular, no es esa la palabra, déjate ser utilizado por Dios, que Dios te utilice a ti, que tú tengas ese anhelo en tu corazón de, gracias Señor porque me usas, o sea, hablando bien, o sea, nos enseñaba Miguelín en el instituto bíblico, ahí en casa de oración donde íbamos, estaba Miguelín y él me decía, dice, mira, bueno, nos decía varios, nos decía, mira, tú quizás no sabes o los propósitos de Dios o qué planes tenga Dios. Tú obedece a Dios, ve, pon las manos, ora por esa persona, háblale de Cristo y todo, y Dios se encargará. Quizás tú no veas el milagro, tú te puedas ir, pero después Dios va a hacer el milagro. Pero el milagro más grande, mi amigos, es el de que tú vengas a los pies de Cristo. ¿De qué te sirve estar todo sano si eso es lo único que te interesa? Hay mucha gente que es así, le interesa nada más, mira, vinieron los cristianos, oran y se sana la gente, y pues yo nada más quiero la sanidad. Y ahí tienen todos sus monos, todos sus ídolos, y no es así. Tienes que decirle a la gente, diga, Dios dice esto, ¿cómo quieres ser sano? Si tienes ahí a los mismos demonios que son los que te tienen atado a la enfermedad. Entonces,
Tú tienes que hacer lo correcto delante de Dios siempre, en obediencia a su palabra. Suceda o no suceda nada, porque así debe de ser. Tenemos que ser hombres de Dios, y como te dije, debemos de ser hombres proclamadores de su gloria, de su palabra. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, dice. Dice la profecía, dice, y será derramado mi espíritu sobre toda carne. O sea, la palabra de Dios es espíritu y es vida y será derramada sobre toda carne. Toda la gente la va a conocer, de toda la gente la va a oír, pero muchos cerrarán sus oídos y muchos, cuando quieran oír las sanas palabras, ya será demasiado tarde, porque van a oír fábulas, van a oír gente que va a inventar cosas, como ahorita ya se ve ahí en los videos. Hasta les platicaría yo de las doctrinas que están enseñando herejes que, no, bien tremendas. Yo tengo ideas también, pero estoy hablando del tiempo futuro y hablo de los científicos, pero ya de plano lo que están enseñando muchos están muy locos. Y quizás no lo estén, pero no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta bonita mañana. Un saludo para Luis Fernando, Dios te bendiga. Y para Santos Migar, Dios te bendiga, bendiciones. Nos vemos si Dios quiere. Vamos a seguir estudiando el capítulo 1, porque sigue Jesús sana a la suegra de Pedro. Y luego vienen, muchos son sanados al ponerse el sol. O sea, muchos son sanados al amanecer. Entonces, Jesús recorre toda Galilea predicando el evangelio. Y para terminar, si Dios quiere, mañana Jesús sana a un leproso, pero no lo creo, porque tiene muchos capítulos y muchos versículos que están adicionales ahí para explicar, conociendo a Jesús, la Biblia. Estamos en esta sección que se llama Conociendo a Jesús, aquí en el futuro de la humanidad en Cristo. Dios los bendiga, hermanos, los quiero mucho, y compartan el evangelio, compartan todo, lo compartan. Y si ustedes tienen valor, hagan también sus videos. Yo los invito, arrepiéntanse, busquen al Señor en oración y compartan el evangelio, porque hay muchos que están predicando falsas doctrinas. Y pues todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios debe de ser debatido con la palabra de Dios, debe de ser puesto en evidencia. Y hay muchos que están mal, y no es nada más hablar de Jesús, es también predicarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo pongo los videos y me predico a mí mismo, lo oigo y digo, Señor. Y hay veces que Dios corrige mi vida. Dios nos ha llamado, nos hace un llamado a ser pescadores de hombres, pero Dios después nos limpia. Miren lo que sucedió con Pedro aquí. Jesús llamó a Pedro y después todo el trato que le dio a Pedro cuando estuvo con Jesús. O sea, Pedro, cuando le digo, Pedro, estás mal. Bueno, ya lo vamos a ver ahí, pero Jesús siempre también reprendió a sus discípulos, y fue que los iba enseñando, los iba trabajando con ellos como el alfarero que moldea el barro y hace una vasija para honra. Dios los bendiga, hermanos, los quiero mucho. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Vamos a poner clic. Dios les bendiga. Adiós.